Desde el momento exacto en que mi hijo lanzó mis maletas por el umbral, supe que los 12 años de silencio que había soportado estaban a punto de convertirse en la mejor inversión de mi vida. Ellos creyeron que era basura, pero yo estaba a punto de convertirme en $8 millones. Ahora, sentada aquí en la mansión Harrison, con el sol de la mañana filtrándose por los ventanales que dan a un jardín de rosas impecable, me resulta casi cómico recordar la Mary de entonces. Era 2012, tenía 60 años y acababa de enviudar. La muerte de mi esposo había dejado no solo un vacío desgarrador en mi corazón, sino también una cruda realidad financiera que me ahogaba. Había poco más de $1,000 en nuestra cuenta conjunta y una pequeña pensión que, con suerte, cubriría la renta de mi diminuto apartamento. Las semanas que siguieron a su funeral fueron un torbellino de dolor, soledad y números rojos que no lograba hacer cuadrar. Intentaba aferrarme a los recuerdos, a la casa que compartimos, pero cada recibo, cada factura, era un recordatorio de que no podía seguir adelante sola. Antonio, mi único hijo, me había llamado con lo que pareció ser una oferta de salvación. Su voz sonaba dulce, preocupada, un bálsamo para mi alma herida. «Mamá, no puedes seguir así. Ven a vivir con nosotros. Hay espacio de sobra, y los niños te adoran. Además, nos vendría bien una ayuda con Elena y Tomás. ¿Sabes lo ocupados que estamos Verónica y yo?» Sus palabras sonaron como música celestial. Creí en su amor, en la idea de una familia unida que me acogería. Prometió que sería temporal, hasta que te recuperes, mamá, o encuentres tu propio camino. Sentí un alivio inmenso, una chispa de esperanza después de meses de oscuridad. No hubo un instante de duda en mi corazón. Con la esperanza, frágil pero insistente, llenando cada rincón de mi ser, empaqué mis escasas pertenencias en unas pocas cajas y 2 maletas. Me mudé a Millbrook Heights, al hogar de Antonio y Verónica, un lugar que entonces me parecía un refugio seguro, un paraíso comparado con la soledad y la incertidumbre que había enfrentado. Mis nietos, Elena y Tomás, eran la luz de mis días. En sus risas y sus abrazos encontré un consuelo que ninguna otra cosa podía darme, una razón para seguir adelante. Me dediqué a ellos con el mismo fervor con el que había cuidado a Antonio cuando era pequeño, cocinando, limpiando, ayudándolos con las tareas escolares. Pensé que, finalmente, había encontrado mi lugar de nuevo, un nuevo propósito. Había depositado mi fe, mi futuro, en ellos. No sabía, por supuesto, que esa fe sería traicionada de la forma más cruel y que esa traición sería el verdadero inicio de mi renacimiento. Mi fe, ciegamente depositada, comenzó a resquebrajarse lentamente, no con un estruendo, sino con el goteo constante de pequeños desprecios. Las sonrisas se volvieron más forzadas. Los comentarios de ayuda se transformaron en exigencias, y el espacio de sobra se encogió hasta que me sentí una intrusa en mi propio hogar. ¡Oh! Lo que yo creía que era mi hogar. Las miradas de Verónica se endurecieron, y Antonio, mi propio hijo, comenzó a evitar mis ojos. Mis nietos, Elena y Tomás, eran mi único consuelo, pero incluso ellos notaban la tensión. Sus risas se volvían más suaves cuando Antonio o Verónica estaban cerca. El día que mi mundo se derrumbó por segunda vez, llegó una tarde de martes, cuando la lluvia golpeaba las ventanas con la furia de un látigo. Antonio y Verónica me llamaron al salón. La chimenea estaba encendida, pero no sentí calidez alguna. Sus rostros eran impasibles, casi profesionales. Antonio empezó, su voz carente de la dulzura de antaño. «Mamá, tenemos que hablar. Hemos estado pensando mucho, Verónica y yo, y, bueno, esto no está funcionando». Mi corazón se encogió. «¿Qué no está funcionando, hijo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Verónica, con un tono frío que helaba la sangre, intervino. «Usted es demasiado rígida, Mary. Los niños están confundidos. Sus métodos son anticuados. Y seamos honestos, mamá, necesitamos nuestra privacidad. Esta situación ya no es viable para nosotros». La palabra inválida resonó en mi cabeza. ¿Anticuada? ¿Rígida? Había dedicado mis días a cuidar de sus hijos, a mantener su casa,
a desaparecer en mi pequeña habitación para no molestar. El rostro de Antonio se mantuvo impasible mientras Verónica hablaba, ni una pizca de arrepentimiento. Era la misma cara que ponía cuando de niño le negaba un caramelo, pero magnificada por años de indiferencia. Así que hemos tomado una decisión, continuó Antonio, y en su voz no había espacio para la negociación. Creímos que es mejor que busques otro arreglo. No puedes quedarte aquí. Te hemos empacado un par de cosas. La lluvia afuera redobló su intensidad, como si el cielo llorara por mí. Salí de esa casa sintiéndome más ligera que nunca, pero de la peor manera. 2 maletas y una caja de cartón, con algunas de mis pocas pertenencias, fueron arrojadas al porche. Ni siquiera me ayudaron a bajarlas los escalones. Elena, de 10 años, apareció en el umbral, sus ojos grandes y llenos de lágrimas contenidas. «Abuela, ¿a dónde vas?», preguntó, su voz quebrada. Tomás, más pequeño, se escondió detrás de ella, aferrándose a su pierna, con el ceño fruncido y los labios temblorosos. «Voy a un nuevo lugar, mis amores», mentí tratando de sonreír, pero la lluvia lavó mis lágrimas antes de que pudieran caer. Antonio se interpuso entre nosotros, una barrera invisible pero infranqueable. «Ella está bien, niños. Solo necesita un cambio de aires». Una mentira más, dicha con la misma frialdad con la que me habían echado. La puerta se cerró con un golpe sordo, sellando mi destino y mi corazón. El viento me azotó, y el frío de la lluvia caló hasta mis huesos, reflejando el vacío que sentía. El agua corría por mi rostro, mezclándose con mis lágrimas silenciosas. Miré el puñado de billetes mojados que tenía en mi cartera, $847. Era todo lo que me quedaba en el mundo, además de la dignidad que aún me aferraba con uñas y dientes. De pie bajo la implacable lluvia, sin hogar, y con el peso de la traición oprimiéndome, mis pensamientos volaron hacia atrás, a aquellos años en los que Antonio era un niño. Recordé las dobles jornadas, limpiando casas y sirviendo mesas, mis manos encallecidas y mi espalda dolorida, todo para asegurarme de que tuviera lo que necesitaba. Los libros, la ropa nueva para la escuela, el plato de comida caliente, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada gota de sudor invertida en su futuro, ahora se sentía como una burla cruel. Lo había entregado todo por él, y él me había desechado como una pieza de mobiliario viejo. Pero incluso en ese momento de desolación, un pensamiento comenzó a germinar, pequeño y obstinado como una semilla en la roca. No me rendiría, nunca. La lluvia me siguió hasta el motel El Viajero, un lugar que olía a humedad, cloro barato y esperanzas rotas. Mis $847 se sentían como un puñado de arena deslizándose entre los dedos con cada noche que pasaba. La habitación era pequeña, con una cama individual desvencijada, un televisor de tubo que solo sintonizaba 3 canales con estática y una ventana que daba a un callejón ruidoso. La alfombra manchada y las cortinas descoloridas gritaban una historia de innumerables vidas de paso, ninguna de ellas exitosa. Me senté en el borde de la cama, el abrigo mojado aún pegado a mi cuerpo, y sentí el peso de la humillación arrodillarme. Antonio y Verónica habían creído que me habían quebrado, que me habían reducido a nada. Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, una chispa, testaruda y pequeña, comenzó a brillar dentro de mí. Fue allí, en medio de la monotonía desesperante de los días, donde conocí a don Emilio, el recepcionista, un hombre menudo, con el rostro surcado por el tiempo y una sonrisa genuina que rara vez se veía detrás del mostrador. Sus ojos, detrás de unas gafas gruesas, parecían haber visto de todo, pero conservaban una chispa de bondad inquebrantable. Cada mañana, cuando bajaba a preparar un té con agua caliente del microondas comunitario, don Emilio me saludaba con un «Buenos días, doña Mari. ¿Descansó bien?». Nunca era una pregunta vacía. A veces me ofrecía una taza de café recién hecho o un pan dulce que traía de casa. Pequeños gestos, casi invisibles, pero para mí, en ese abismo de soledad, eran anclas,
recordatorios de que la humanidad aún existía. Las 6 semanas en el viajero fueron un crisol. El ruido constante del tráfico, las voces amortiguadas de otros huéspedes que entraban y salían a todas horas, el zumbido del aire acondicionado viejo que luchaba contra el calor pegajoso de Millbrook. Cada noche me acurrucaba bajo la delgada manta, escuchando los sonidos de vidas ajenas, y sentía la soledad como una manta helada que me envolvía. No había cocina, solo un microondas compartido donde calentaba sopas instantáneas o restos de comida barata del supermercado. La falta de un espacio propio, de una silla cómoda para leer, de la intimidad de un hogar, me pesaba cada día. Miraba mi reflejo en el espejo empañado del baño y apenas reconocía a la mujer con ojeras y el pelo canoso descuidado. Antonio y Verónica me habían despojado de mi hogar, de mi estabilidad, pero no me despojarían de mi esencia. Mi mente no dejaba de trabajar, no podía permitirme el lujo de la autocompasión. Había criado a un hijo sola, trabajando 3 empleos, de día en una fábrica, de noche limpiando oficinas y los fines de semana en una panadería. Había cosido disfraces, horneado pasteles para recaudar fondos escolares, y había hecho malabares con cada centavo para que Antonio tuviera una vida digna, una que yo nunca tuve. Ese espíritu de lucha, que había creído dormido, se despertó con una furia silenciosa que me impulsaba. A mis 60 años, no buscaría caridad, buscaría una oportunidad. Cada mañana, después de mi té con don Emilio, me sentaba en el pequeño escritorio de la habitación y desplegaba el periódico local. Subrayaba los anuncios de "Se busca personal", sin importar el puesto. No tenía un currículum actualizado, mi experiencia formal era limitada, pero tenía décadas de trabajo duro, de contabilidad doméstica y una mente aguda que no se había oxidado. Sabía que sería difícil. Las empresas buscaban jóvenes, personas con títulos, con energía inagotable. Yo solo tenía mi voluntad, pero esa voluntad, lo sabía, era más fuerte que cualquier título universitario. Me prometí que cada día, sin falta, haría al menos una llamada, una visita, una postulación. No importaba cuántas puertas se cerraran. Me aseguraría de que cada no fuera solo un paso más hacia el sí que me esperaba en algún lugar. La humillación se transformaría en combustible, y mi determinación sería la única moneda de cambio que aceptaría. La humillación se transformaría en combustible, y mi determinación sería la única moneda de cambio que aceptaría. Con esa promesa tácita, me lancé a la búsqueda, día tras día. Los periódicos se llenaban de mis subrayados, mis dedos se cansaban de marcar números, y mi voz se volvía ronca de tanto repetir mi nombre y mi escasa experiencia. La mayoría de las veces, la respuesta era un educado rechazo, a veces ni eso. «Demasiado mayor», decían sus silencios. «Sin experiencia relevante», rezaban sus miradas. Pero yo no me detendría. No podía. Fue en la 3ª semana de mi búsqueda incansable que un anuncio pequeño, casi oculto en la sección de servicios, captó mi atención. Se busca contable a tiempo parcial para vivero. Experiencia básica. Preguntar por doña Carmen Rivas. Un vivero. La idea me pareció extraña, pero contabilidad era algo que podía hacer. Después de años manejando las cuentas de mi hogar y las de un par de pequeñas empresas de barrio en mis días de juventud, la curiosidad me picó y la desesperación me empujó. El vivero El Paraíso de Carmen no era lo que esperaba. En lugar de un jardín prístino, me encontré con un laberinto de estantes y pasillos llenos de plantas de todo tipo, muchas de ellas exuberantes y sanas, pero otras, en las zonas más sombrías, languidecían con hojas amarillentas y ramas secas. El aire, sin embargo, olía a tierra húmeda, a hojas y a la promesa de vida, un contraste bienvenido con el rancio olor a humedad del motel. Doña Carmen Rivas era una mujer menuda, de unos 70 años, con el cabello recogido en un moño y unas manos curtidas que delataban su amor por la tierra. Sus ojos, sin embargo, eran tan agudos como los míos, escrutándome con una mezcla de escepticismo y necesidad. Me contrató casi de inmediato.
Necesitaba ayuda con los libros, que estaban en un caos amigable, y mi edad, lejos de ser un impedimento, pareció inspirarle confianza. Al menos usted sabe lo que es el trabajo duro, doña Mari, me dijo, una sonrisa cansada dibujándose en sus labios. Mi salario era modesto, apenas suficiente para seguir pagando la habitación del motel, pero era un inicio, una oportunidad. Enseguida, mi mente práctica, entrenada en la austeridad y la eficiencia de una vida de limitaciones, empezó a detectar las ineficiencias. Las plantas, sí, la contabilidad estaba desordenada, pero el verdadero sangrado de dinero estaba en las plantas que se dejaban morir. En una esquina del vivero había una sección donde las plantas irremediablemente enfermas eran relegadas a la espera de su destino final. Un cementerio verde de promesas marchitas. Vi bugambillas que podrían florecer de nuevo, helechos que solo necesitaban un poco de agua y sombra, y pequeños árboles frutales con las raíces aún fuertes. Doña Carmen, le dije un día, después de pasar mis horas libres examinando esa sección, estas plantas no están realmente muertas. Ella me miró por encima de sus gafas. ¿Y qué me sugieres, Mari? ¿Enterrarlas con honores? Su tono era amable, pero había un dejo de resignación. No, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Podemos revivirlas. He visto cómo. Con un poco de cuidado, la tierra adecuada y paciencia, muchas de ellas podrían volver a ser vendidas. No solo salvaríamos dinero, sino que podríamos generar una nueva fuente de ingresos. Doña Carmen se rió. Una risa que sonaba a incredulidad. Mari, nadie quiere plantas muertas. Son una pérdida de tiempo y recursos. Ya lo he intentado antes. Pero no lo ha intentado con por mis manos, doña Carmen. Insistí sintiendo una punzada de conexión con aquellas vidas vegetales olvidadas. ¿Me permitiría intentarlo con algunas? Elija las que considere más allá de la salvación. Si no funciona, no pierde nada más de lo que ya las daba por perdidas. Si funciona, bueno, el beneficio es nuestro. Mi persistencia, mi convicción, finalmente la vencieron. Me asignó un pequeño rincón soleado en la parte trasera del vivero y un puñado de macetas y tierra. Mi primera paciente fue una orquídea moribunda, sus hojas flácidas y sus raíces expuestas, que se había marchitado por exceso de agua. Su belleza potencial aún era visible, un recuerdo de lo que una vez fue. Me sentí identificada con ella. Con ese propósito renovado y mis primeros ingresos estables, supe que era hora de dejar el viajero. La idea de un hogar propio, por pequeño que fuera, se había vuelto una necesidad imperiosa. Encontré un anuncio en un poste de teléfono por un estudio en alquiler. Estaba encima de una pizzería bulliciosa en un barrio más animado, aunque no menos modesto. Era un lugar pequeño, con una sola habitación que servía de dormitorio, sala y comedor, y un baño diminuto. La ventana principal daba a un callejón estrecho y un poco ruidoso, pero la más pequeña, en la cocina, dejaba entrar la luz de la tarde. No era la mansión Harrison, claro, pero tenía algo que el motel no. Privacidad, un espacio para mí sola, y lo más importante, el olor constante a queso, orégano y levadura que subía desde la pizzería de abajo. El aroma, aunque a veces abrumador, era un recordatorio de la vida, de la energía, y de que ya no estaba sola con mis sopas instantáneas. Era una nueva vida, un nuevo aire, un pequeño brote de esperanza. Y yo, Mari González, estaba lista para cultivarlo. Estoy lista para cultivarlo. Y así lo hice. Mi diminuto estudio, ese cubículo encima de la pizzería cuyo olor a orégano y queso se había incrustado ya en mis cortinas, se convirtió en mi santuario, mi laboratorio personal. Con mis primeros modestos ahorros y algo de lo que me sobró de los $847 iniciales, compré una lámpara de crecimiento barata, algunos estantes metálicos y bolsas de tierra especial. Desplacé el poco mobiliario que tenía para hacer espacio, y el aire empezó a llenarse no solo del aroma a pizza, sino también a tierra húmeda y la promesa verde de nuevas vidas. Las noches en vela se volvieron mi rutina. Después de mis horas en el vivero de doña Carmen, regresaba a mi pequeño estudio,
Encendía mi lámpara de crecimiento y me dedicaba a mis pacientes. Leía todo lo que caía en mis manos, libros viejos de botánica que pedía prestados en la biblioteca pública, artículos de revistas sobre cuidado de plantas, tutoriales en línea que seguía con mi viejo portátil. Aprendí sobre el pH del suelo, la importancia del drenaje, los ciclos de luz y oscuridad, y las plagas más comunes. Mis manos, antes ocupadas con la contabilidad y el cuidado de mi familia, ahora se sumergían en la tierra. Podaban con cuidado y rociaban las hojas con una delicadeza que nunca pensé poseer. Recuerdo especialmente aquella orquídea moribunda, la primera. Sus raíces estaban podridas por el exceso de agua, y sus hojas, un día vibrantes, ahora colgaban marchitas. Con pinzas esterilizadas, le quité las partes enfermas, replanté sus raíces sanas en una mezcla aireada de corteza de pino y musgo sphagnum, y la coloqué bajo mi lámpara. Cada día la observaba. Una semana pasó, luego otra. No había cambio, la impaciencia me carcomía. ¿Y si doña Carmen tenía razón? ¿Y si esto era una locura? Pero la imagen de Antonio cerrando la puerta en mi cara me impulsaba. Yo no era una planta muerta, y esta orquídea tampoco lo sería. Luego, al comienzo de la tercera semana, ocurrió. Una pequeña yema verde, diminuta y frágil, asomó desde el tallo. Mi corazón dio un vuelco. Era una señal, un murmullo de vida, como si la planta me dijera: «Estoy aquí, dame una oportunidad más». Y le di más. Le hablé, le canté suavemente, la regué con la precisión de un cirujano. Poco a poco, con una lentitud que me enseñó la verdadera paciencia, la orquídea empezó a recuperar su esplendor. Sus hojas se volvieron más firmes, su color más intenso, y un día una flor, de un púrpura profundo y aterciopelado, se abrió. Era un milagro, un testimonio de que incluso lo que parece perdido puede ser recuperado. No fue solo la orquídea. Un helecho rizado, que había sido abandonado por falta de luz, recuperó su verde brillante bajo mi cuidado. Una pequeña bugambilla, que parecía un puñado de palos secos, brotó con hojas nuevas y eventualmente diminutas flores fucsias. Cada planta que volvía a la vida era un eco de mi propia resurrección. Sentí una conexión profunda con ellas. Eran como yo, descartadas, subestimadas, dadas por muertas. Pero dentro de cada una latía una voluntad, una resistencia, una promesa de belleza que solo necesitaba ser nutrida. Eran mi legado, mis hijos renacidos, y en su resplandor yo también me sentía renacer. Doña Carmen, al principio escéptica, había visitado mi estudio una mañana de sábado. Su rostro, generalmente serio, se transformó en una mezcla de asombro y admiración al ver mis plantas. La orquídea, la bugambilla, el helecho, todos floreciendo, resplandecientes. «Mari», dijo, su voz apenas un susurro, «Esto es increíble. Nunca vi algo así». «Solo necesitaban un poco de amor y una segunda oportunidad, doña Carmen», respondí, sintiendo un calor familiar en el pecho. Ese día, ella compró todas las plantas que había logrado revivir. No solo las incorporó a su inventario para la venta, sino que me pagó un precio justo, reconociendo el valor de mi trabajo y la calidad de los ejemplares. Fue mi primer ingreso significativo desde que mi vida se desmoronó. Los billetes en mi mano no eran solo dinero. Eran validación, prueba de mi talento y el combustible de mi propósito. Ya no era solo una contable, era una sanadora de plantas, una rescatadora. Y cada planta que salvé, cada hoja que reverdeció, cada flor que se abrió, me recordaba que yo también merecía una segunda oportunidad. No solo la merecía, la estaba creando con mis propias manos. El camino hacia mi renacimiento, hacia mi renacer verde, había florecido. Y floreció, de una manera que ni yo misma habría imaginado. No fue mucho después de aquel día que doña Carmen me propuso algo que cambió todo.
Mari, me dijo una tarde, mientras regábamos las nuevas adquisiciones, este don que tienes es oro puro. No podemos limitarlo a un rincón de mi vivero. ¿Qué te parecería si trabajáramos juntas? Tú recuperas las plantas que otros dan por perdidas y las vendemos. Compartimos las ganancias a partes iguales. Una sociedad, por así decirlo. Mi corazón latió con una fuerza inusitada. Una sociedad. La confianza de doña Carmen era un bálsamo para el alma herida que todavía albergaba los recuerdos de la traición. Era más que dinero, era reconocimiento, una validación que Antonio y Verónica jamás me habían ofrecido. Acepté con una sonrisa, sintiendo que mi propósito se afianzaba aún más. Comenzamos de inmediato. Doña Carmen me traía las plantas más desahuciadas de su propio vivero, y también de los viveros de sus conocidos, que escuchaban rumores de la mujer milagro que hacía reverdecer lo imposible. Y la noticia corrió, primero como un murmullo entre los jardineros de la zona, luego como un eco más fuerte en los círculos de viveristas de Millbrook. «Hay una mujer en el paraíso de Carmen que puede salvar cualquier planta», decían. Al principio, eran mis pacientes las que volvían a la vida. Luego, doña Carmen, con su habitual franqueza y su renovada fe, comenzó a hablar de mi trabajo, y de repente, otros propietarios de viveros empezaron a visitarnos, trayendo sus propias plantas zombies, como las llamaban. Venían con cajas llenas de helechos marchitos, suculentas podridas y rosales que parecían ramitas secas. Yo las recibía a todas, con la misma dedicación y esperanza. Cada recuperación era una pequeña victoria, un testimonio del poder de una segunda oportunidad. Con cada planta que resucitaba, mi reputación crecía, y con ella mis ingresos. El goteo de ganancias se convirtió en un torrente constante. Los billetes que antes conté con desesperación en el motel, ahora llenaban una pequeña caja de ahorros en mi estudio. Ya no me preocupaba por las sopas instantáneas. Podía comprar ingredientes frescos y cocinarme comidas decentes. El apartamento encima de la pizzería, que antes me pareció un refugio, comenzó a sentirse pequeño, saturado con mis herramientas, mis libros y mis plantas en recuperación. El olor a orégano, que al principio era una curiosidad, ahora a veces me abrumaba. Necesitaba más espacio, no solo para mí, sino para mi creciente ejército de plantas salvadas. Busqué con el mismo rigor que había usado para encontrar trabajo, esta vez con más recursos y una confianza renovada. Encontré un apartamento más grande a solo unas cuadras, en un edificio antiguo pero bien cuidado. Tenía 2 habitaciones, una sala luminosa y un balcón pequeño, donde podía poner algunas de mis creaciones más exitosas a tomar el sol. La segunda habitación se convirtió de inmediato en mi invernadero personal, con más estantes, más lámparas y espacio de sobra para mis experimentos. Mudarme fue un hito. Ya no era un techo provisional, era un hogar real, un espacio que yo misma había creado, con mis propias manos y mi propio esfuerzo. Era un símbolo tangible de mi progreso, de que estaba ascendiendo hoja por hoja, flor por flor. Pero más allá de los ingresos y el espacio, algo más profundo estaba cambiando dentro de mí. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ni siquiera de demostrarles a Antonio y Verónica lo equivocados que estaban, aunque esa idea seguía siendo un motor silencioso. Se trataba de algo más grande, de una filosofía que iba más allá de la botánica. Cada planta que sostenía en mis manos, cada hoja que brotaba de una rama seca, cada flor que se abría en un tallo que parecía muerto, era un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino, de que el potencial reside incluso en lo que parece más desolado. Renacer verde, pensé, en un susurro, mientras observaba un pequeño cactus que había sido abandonado y ahora florecía con una tenacidad sorprendente. No era solo el nombre que había empezado a darle mentalmente a mi colección de plantas recuperadas, era el lema de mi propia vida y de lo que quería ofrecer al mundo. Mi trabajo no era solo salvar plantas, era una misión. Era dar esperanza, una segunda oportunidad a todo lo que parecía haber perdido su valor. Y en esa misión, yo misma me sentía renacer cada día un poco más.
Este sentimiento, esta convicción de que había encontrado algo más grande que yo, me impulsó a buscar maneras de llevar mi mensaje más lejos. Mi invernadero personal en el apartamento grande ya no era suficiente. Las llamadas de otros viveristas se multiplicaban, y las historias de mis plantas resucitadas se extendían como la mala hierba, pero de la buena. Fue doña Carmen quien me sugirió que asistiera a una pequeña feria de negocios locales que se celebraba en Millbrook. Mari, me dijo, la gente necesita ver esto, necesitas mostrar lo que haces. Yo, la mujer que apenas salía de casa, si no era para trabajar o ir al mercado, dudé. Pero la idea de que mi misión podía ayudar a más personas, a más plantas, me empujó. Así que, con una pequeña mesa plegable, un puñado de mis orquídeas y bugambillas más impresionantes, y algunas fotografías de antes y después de mis rescates, me planté en un rincón del bullicioso centro comunitario. Al principio, la gente pasaba de largo. Yo, con mi tímida sonrisa, no era una vendedora nata. Pero luego, un par de personas se detuvieron, fascinadas por la orquídea púrpura que parecía desafiar su pasado moribundo. Sus preguntas, sus exclamaciones de asombro, me dieron la confianza para hablar. Conté mi historia, la de las plantas, y un poco la mía, la de las segundas oportunidades. Fue entonces cuando la vi, Elena Rodríguez. Una mujer de unos 40 y tantos, elegante y con una mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie. Llevaba un traje sastre impecable y un portafolios de cuero. Se detuvo frente a mi mesa, no para admirar las flores, sino para escudriñar los papeles y mi forma de hablar. Sentí un ligero nerviosismo. Acostumbrada a la amabilidad de los jardineros, no a la frialdad calculada de los negocios. Elena escuchó mi explicación sobre la orquídea, sus ojos fijos en mí, no en la planta. Cuando terminé me ofreció una tarjeta. Elena Rodríguez, consultora de negocios, decía: Mari González, lo que usted tiene aquí no es solo un pasatiempo, es una mina de oro. Y, si me permite decirlo, una filosofía. Su comentario me desarmó. ¿Una filosofía?, pregunté, frunciendo el ceño. Yo solo estaba salvando plantas. Ella asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Sí, usted está tomando lo que la gente descarta, lo que considera inútil, y le está devolviendo la vida, el valor. Lo está convirtiendo en algo rentable. Es, Mari, un modelo de negocio perfecto de convertir residuos en ganancias. No solo está salvando plantas, está creando valor donde otros solo ven desechos. Sus palabras resonaron en mi alma. Convertir residuos en ganancias. Era una verdad tan obvia, tan poderosa, que me pregunté cómo no lo había visto antes. Ella no solo entendía mi trabajo, lo había elevado, le había dado una estructura, una definición que iba más allá de mi propia comprensión intuitiva. Elena vio el potencial inmenso, donde yo solo veía mi pequeño rincón de esperanza. Ella no me veía como una anciana salvando plantas, sino como una visionaria, una empresaria en ciernes. Mari, continuó, inclinándose ligeramente, su voz confidencial. Imagínese esto. No solo usted, sino cientos de personas en todo el país, haciendo lo mismo, usando su método, su filosofía. Cada ciudad, cada pueblo, tiene viveros con plantas moribundas, con desechos que pueden ser transformados. Podríamos entrenar a otros, darles el conocimiento, las herramientas, la marca. Podríamos crear una franquicia. La palabra franquicia me sonó gigantesca, casi aterradora. Mi mente, acostumbrada a la escala de mi pequeño apartamento, apenas podía asimilar la magnitud de la idea. ¿Un negocio en todo el país? Yo, Mari González, la misma Mari que había contado cada centavo en un motel de mala muerte. Pero mientras Elena hablaba, pintando un cuadro de renacer verde expandiéndose, no como una cadena de tiendas genéricas, sino como una red de esperanza, de segundas oportunidades replicables, mi corazón empezó a latir con una emoción que hacía mucho no sentía. Ella vio mi duda y mi creciente entusiasmo. Piensa en el impacto, Mari. No solo el beneficio económico, que sería considerable, sino el mensaje, la prueba de que todo y todos
merecen una segunda oportunidad. Usted ha vivido esa segunda oportunidad, ¿no es así? La pregunta me golpeó. Sí, yo la había vivido. Mi propia vida era el testimonio más grande de lo que ella proponía. Había sido descartada, considerada un residuo por mi propia familia, y había renacido. Mis manos, que habían limpiado pisos y cocinado comidas, ahora podían construir un imperio de esperanza, de redención verde. Fue en ese momento que la visión de Elena no fue solo una estrategia de negocios, sino una chispa que encendió un fuego en mi interior. Ya no era solo una anciana con un pasatiempo, era la arquitecta de un futuro. Un futuro donde Renacer Verde no sería solo un nombre, sino un movimiento, una filosofía que trascendería las plantas. Mis sueños, que antes eran pequeños brotes de supervivencia, comenzaron a crecer salvajemente, a entrelazarse, a buscar el cielo. Empecé a soñar en grande, con una ambición que me sorprendió. Y por primera vez en mucho tiempo, esa ambición no estaba teñida de venganza, sino de la pura, vibrante alegría de crear algo verdaderamente significativo. Algo que nadie, ni siquiera Antonio y Verónica, podrían ignorar. Mis sueños, que antes eran pequeños brotes de supervivencia, comenzaron a crecer salvajemente, a entrelazarse, a buscar el cielo. Empecé a soñar en grande, con una ambición que me sorprendió. Y por primera vez en mucho tiempo, esa ambición no estaba teñida de venganza, sino de la pura, vibrante alegría de crear algo verdaderamente significativo, algo que nadie, ni siquiera Antonio y Verónica, podrían ignorar. Con la visión de Elena y la determinación que me había salvado de la ruina, el siguiente paso fue el más audaz de todos: conseguir el capital. La cifra de $150,000 sonaba astronómica para una mujer que, hasta hace poco, había contado cada centavo de $847. Elena preparó un plan de negocios impecable, lleno de proyecciones, análisis de mercado y la filosofía de convertir residuos en ganancias, que ahora era el corazón de nuestra propuesta. Fuimos a varios bancos. Al principio, la gente me miraba con una mezcla de escepticismo y paternalismo. Una mujer de 60 años, sin experiencia empresarial formal, pidiendo una suma tan grande para revivir plantas. Era una idea poco convencional, por decirlo menos. Pero Elena era implacable, y yo, impulsada por mi propia resurrección, no me dejaba intimidar. Hablé de mi pasión, de las manos en la tierra, de cada planta que había salvado. Conté mi historia, no con lástima, sino con la fuerza de quien ha resurgido de las cenizas. Finalmente, un banco local, tocado por nuestra persistencia y la lógica irrefutable de Elena, accedió. Firmar esos papeles me hizo sentir vértigo, una mezcla de emoción y pánico. Era un salto al vacío, pero esta vez yo sostenía mi propio paracaídas. Con el préstamo asegurado, abrimos nuestra primera instalación de Renacer Verde. Elegimos un local amplio, luminoso, con mucho espacio para mis mesas de trabajo y para exhibir las plantas que volvíamos a la vida. El lema, porque todo merece una segunda oportunidad, no era solo un eslogan de marketing, era el latido de la empresa, el eco de mi propio viaje. Queríamos que cada cliente, cada empleado, sintiera esa esperanza, esa promesa. La gran inauguración fue un día de orgullo agridulce. Miraba los rostros de la gente que se acercaba a ver nuestras plantas, a escuchar nuestra historia, y deseaba que mi esposo estuviera allí para verlo. Y, en un rincón oscuro de mi mente, también deseaba que Antonio y Verónica supieran lo que había construido. Los primeros meses fueron agotadores, pero cada día era una victoria. Entrenábamos a nuestros primeros empleados, jóvenes con ganas de aprender y manos dispuestas a ensuciarse. Compartía con ellos no solo mis técnicas, sino también mi filosofía. La reputación de Renacer Verde creció exponencialmente. No solo vendíamos plantas hermosas y saludables a precios accesibles, sino que ofrecíamos una historia, una prueba de que el valor podía encontrarse en lo descartado. Los clientes amaban el concepto. Las tiendas de regalos nos encargaban arreglos florales únicos hechos con plantas recuperadas. En 5 años, Renacer Verde se convirtió en un fenómeno.
Nos expandimos a 12 estados, desde California hasta Florida, con 47 socios franquiciados que compartían nuestra visión y nuestro lema. Cada vez que viajaba a la inauguración de una nueva franquicia, veía mi nombre, mi visión, florecer en diferentes ciudades. Era como ver a mis propias plantas, pequeñas y frágiles al principio, extender sus raíces y ramas por todo el país. Hubo desafíos, por supuesto, noches sin dormir, negociaciones difíciles, la presión constante de una empresa en rápido crecimiento. Pero cada obstáculo era un recordatorio de que yo no era la Mari de antaño, la que se dejaba vencer. Ahora era la Mari que enfrentaba y conquistaba. Mi patrimonio neto, que una vez fue de $847, ahora superaba los 7 dígitos. Había construido un imperio verde desde la nada. Pero la verdadera consolidación, el momento que grabó Renacer Verde en el mapa nacional, llegó con una llamada inesperada. Un ejecutivo de Home Depot nos contactó. Habían estado siguiendo nuestro modelo de convertir residuos en ganancias y estaban fascinados. Querían que Renacer Verde les asesorara sobre cómo implementar programas de recuperación de plantas en sus propias tiendas, transformando sus descartes en una nueva fuente de ingresos. Yo, Mari González, la misma mujer que Antonio y Verónica habían desechado como inútil, ahora estaba sentada en una sala de juntas, asesorando a una de las empresas minoristas más grandes del mundo. Mis manos, que una vez limpiaron baños y fregaron platos, ahora eran las manos de una empresaria exitosa, respetada y admirada. La ironía no se me escapó. Había pasado de ser demasiado rígida para su hogar a ser la experta que las corporaciones buscaban, y en ese momento supe que mi Renacer Verde no era solo un negocio, era mi legado. Mi legado. Esa palabra, que resonaba con el triunfo de años de esfuerzo, trajo consigo una libertad que jamás creí posible. Ya no era solo una cuestión de seguridad financiera, sino de vivir con una dignidad inquebrantable, sabiendo que nunca más dependería de la caridad o la falsa bondad de otros. Fue en medio de esta nueva era de independencia, durante una conversación con Elena Rodríguez sobre futuras expansiones, que la idea de la mansión Harrison cruzó mi mente, no como una necesidad material, sino como un deseo, una cumbre personal a alcanzar. El nombre, Mansión Harrison, era un susurro de opulencia en Millbrook Heights. Siempre había sido el pináculo, la joya de la corona del barrio donde Antonio y Verónica habían soñado vivir, el símbolo máximo de un estatus que ellos, con todas sus pretensiones, nunca pudieron alcanzar. La había visto de lejos muchas veces cuando Antonio me llevaba a sus casas de amigos, o cuando Verónica fantaseaba en voz alta sobre cómo sería vivir allí algún día. Era una casa de ensueño para muchos, con sus amplios jardines, su arquitectura señorial y su historia. Para mí era un fantasma del pasado, un recordatorio de las aspiraciones vacías de quienes me habían descartado. Cuando la noticia de que la mansión Harrison estaba en venta llegó a mis oídos, sentí una punzada, no de nostalgia, sino de una curiosa determinación. ¿Qué significaría para Mari González, la vieja rígida y anticuada, ser la dueña de la casa más prestigiosa de Millbrook Heights? Mis agentes inmobiliarios estaban asombrados. ¿Está segura, doña Mari? Es una inversión considerable, incluso para usted. Yo sonreí. Estoy segura. Visitarla fue surrealista. Caminé por sus pasillos, sus salones, sus jardines, y no vi la casa de ensueño de Antonio y Verónica. Vi un lienzo en blanco, un lugar donde podía construir mi propio paraíso, mi propio legado. Pero también, y no puedo negarlo, sentí la resonancia de una venganza dulce, no amarga, sino el triunfo de mi resiliencia. Cuando firmé los papeles no hubo éxtasis ruidoso, sino una profunda y silenciosa satisfacción. No era solo una casa, era una declaración. Una afirmación de que el valor no se hereda ni se compra con apariencias, sino que se forja en la adversidad. La mujer que había sido abandonada bajo la lluvia ahora tenía las llaves del castillo, y esa llave abría no solo una puerta física, sino una nueva etapa en mi vida,
una donde mi voz sería escuchada y mi presencia innegable. La mansión Harrison no era solo el hogar de una millonaria, era el monumento a una segunda oportunidad, la mía. Y de alguna manera sabía que su compra sería el catalizador para el inevitable reencuentro con mi pasado, con Antonio y Verónica. El tablero estaba puesto, y yo, Mari González, estaba lista para jugar mi partida final, mi legado. Una palabra tan grande, tan llena de peso y significado, con cada nuevo acuerdo, con cada franquicia que abría sus puertas, con cada informe financiero que llegaba a mi escritorio, veía los números crecer, transformándose de modestos ingresos a cifras que, francamente, me resultaban incomprensibles. Mi patrimonio neto, que años atrás se medía en los escasos billetes de una cartera mojada, ahora superaba los 7 dígitos. Era millonaria. Yo, Mari González, la mujer que había sido arrojada a la calle con 2 maletas y $847. La ironía no era una burla cruel, sino un dulce himno a la justicia. Con la estabilidad financiera, llegó una libertad que nunca creí posible, no solo para viajar o para comprar lo que quisiera, sino la libertad de elegir, de vivir con dignidad, de saber que jamás volvería a depender de la caridad o la falsa bondad de nadie. Fue en una de mis conversaciones con Elena Rodríguez, mientras planeábamos la expansión a otro estado, que la idea de la mansión Harrison surgió en mi mente. No era una necesidad, sino un deseo, una cumbre. El nombre, Mansión Harrison, era un susurro de opulencia en Millbrook Heights. Siempre había sido el pináculo, la joya de la corona del barrio donde Antonio y Verónica habían soñado vivir, el símbolo máximo de un estatus que ellos, con todas sus pretensiones, nunca pudieron alcanzar. La había visto de lejos muchas veces cuando Antonio me llevaba a sus casas de amigos, o cuando Verónica fantaseaba en voz alta sobre cómo sería vivir allí algún día. Era una casa de ensueño para muchos, con sus amplios jardines, su arquitectura señorial y su historia. Para mí, era un fantasma del pasado, un recordatorio de las aspiraciones vacías de quienes me habían descartado. Cuando la noticia de que la mansión Harrison estaba en venta llegó a mis oídos, sentí una punzada, no de nostalgia, sino de una curiosa determinación. ¿Qué significaría para Mari González, la vieja rígida y anticuada, ser la dueña de la casa más prestigiosa de Millbrook Heights? Mis agentes inmobiliarios estaban asombrados. ¿Está segura, doña Mari? Es una inversión considerable, incluso para usted. Yo sonreí. Estoy segura. Visitarla fue surrealista. Caminé por sus pasillos, sus salones, sus jardines, y no vi la casa de ensueño de Antonio y Verónica. Vi un lienzo en blanco, un lugar donde podía construir mi propio paraíso, mi propio legado. Pero también, y no puedo negarlo, sentí la resonancia de una venganza dulce, no amarga, sino el triunfo de mi resiliencia. Cuando firmé los papeles, no hubo éxtasis ruidoso, sino una profunda y silenciosa satisfacción. No era solo una casa, era una declaración, una afirmación de que el valor no se hereda ni se compra con apariencias, sino que se forja en la adversidad. La mujer que había sido abandonada bajo la lluvia ahora tenía las llaves del castillo. Y esa llave abría no solo una puerta física, sino una nueva etapa en mi vida, una donde mi voz sería escuchada y mi presencia innegable. La mansión Harrison no era solo el hogar de una millonaria, era el monumento a una segunda oportunidad, la mía. Y, de alguna manera, sabía que su compra sería el catalizador para el inevitable reencuentro con mi pasado, con Antonio y Verónica. El tablero estaba puesto y yo, Mari González, estaba lista para jugar mi partida final. El sol de la mañana siguiente a la publicación de la compra de la mansión se filtraba a través de los ventanales del gran salón, iluminando el suelo de madera pulida y los frescos que adornaban el techo. Acababa de terminar mi desayuno, una simple tostada y un café, en la imponente mesa del comedor, un contraste cómico con las sopas instantáneas de mis días en el motel. Había una paz en la mansión que nunca antes había experimentado, una serenidad ganada a pulso.
Estaba saboreando cada momento, cada aroma de las rosas de mi jardín, cuando el sonido de la campana de la puerta principal rompió el silencio. No era una llamada telefónica, ni el cartero. Era una presencia, una interrupción que, instintivamente, supe que era la señal de que el pasado había venido a reclamar su parte. Me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con una calma extraña. A través del cristal biselado, vi las siluetas inconfundibles. Antonio, Verónica y, detrás de ellos, Elena y Tomás. Ahora adolescentes, más altos, pero con la misma expresión cautelosa que recordaba. Mi aliento se contuvo por un instante. Habían pasado casi 6 años. 6 años desde que me habían desechado. Abrí la puerta, y una falsa sonrisa se extendió por el rostro de Antonio, seguido por la mueca forzada de Verónica. «¡Mamá! ¡Mari! ¡Qué sorpresa!», exclamó Antonio, intentando sonar efusivo, pero su voz traicionaba una tensión palpable. Sus ojos no podían dejar de escanear el vestíbulo, los techos altos, la escalera majestuosa. Verónica a su lado asintió vigorosamente, su mirada tan hambrienta como la de su esposo. No lo podíamos creer cuando vimos la noticia en el periódico local. «La mansión Harrison. ¿Quién lo hubiera dicho? Estamos tan felices por ti». Las palabras felices por ti sonaron huecas, como campanadas rotas. Los ojos de Verónica brillaban con una mezcla de envidia y asombro que no podía disimular. Elena, ahora una joven de 16, y Tomás, de 12, se quedaron atrás, sus expresiones más difíciles de descifrar, una mezcla de curiosidad y un dejo de vergüenza. Por un momento, Elena me miró directamente a los ojos, y vi un atisbo de la niña que había sido la que me había preguntado a dónde iba. «¿Qué los trae por aquí?», pregunté, mi voz plana, sin rastro de la emoción que intentaban fingir. Mis manos se mantuvieron firmes, no les ofrecí un abrazo ni un beso. No había espacio para la familiaridad no ganada. Antonio titubeó, la falsa alegría desvaneciéndose de sus ojos. Verónica dio un paso adelante, como para tomar la iniciativa. «Bueno, Mari, ¿sabes? Las cosas han estado tan complicadas últimamente». «Antonio, perdió su trabajo hace unos meses». El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la compostura. No era una sorpresa. Mis fuentes me habían mantenido informada. «Complicadas, ¿eh? Lamento escuchar eso, Antonio». Mi tono era de cortesía distante, no de compasión. Antonio, al sentirse expuesto, se recompuso, pero la desesperación era evidente en sus ojos. «Sí, mamá, ha sido un golpe duro, y con los gastos, la casa, todo se ha acumulado. Hemos tenido que vender la casa y estamos en una situación muy difícil». Él me miró, y en esa mirada vi la misma súplica de hace años, pero esta vez no había dulzura, solo la crudeza de la necesidad. «Y bueno, con esta casa tan grande, mamá, pensamos que tal vez, solo tal vez, podríamos quedarnos aquí por un tiempo, solo hasta que nos pongamos de pie. Seríamos de gran ayuda, lo prometo. Especialmente con Elena y Tomás, los niños necesitan estabilidad. La mansión, mi santuario, mi símbolo de resiliencia, se había convertido para ellos en su nueva oportunidad, no para redimirse, sino para explotar mi fortuna». La amargura de su petición, envuelta en esa pátina de necesidad, era casi palpable. Querían mudarse con la vieja rígida, con la anticuada, con la mujer que habían arrojado a la calle, para poder vivir de la riqueza que yo, con mis propias manos y mi propio esfuerzo, había construido. Mi partida final estaba a punto de comenzar. Los observé, a Antonio y a Verónica, con sus rostros marcados por la desesperación mal disimulada. Elena y Tomás seguían detrás, como sombras, absorbiendo la tensión que impregnaba el aire. La amargura en mi pecho no era la de la derrota, sino la de una profunda decepción por el camino que habían elegido. Mudarse aquí,
Mi voz resonó en el amplio vestíbulo, cada palabra pronunciada con una calma gélida que parecía absorber el calor de la habitación. ¿A la casa de la mujer demasiado rígida y anticuada? La mujer que, según ustedes, confundía a los niños y ya no era viable para su hogar. El recuerdo de sus palabras, frías y cortantes bajo la lluvia, todavía se aferraba a mí como un eco persistente. Es curioso cómo las circunstancias cambian la perspectiva, ¿no creen? Antonio intentó interrumpir. Su boca se abrió para una nueva excusa, pero levanté una mano, deteniéndolo. Mis ojos, que antes buscaban su aprobación, ahora los perforaban con una autoridad inquebrantable. No, Antonio, déjame terminar. Dices que perdiste tu trabajo hace unos meses. Hice una pausa, saboreando el momento de la verdad que estaba a punto de revelar. La verdad es que no lo perdiste. Fuiste despedido. Hace 6 meses, para ser exactos. Por fraude de gastos. Por desviar fondos de la empresa para tus propios usos. Una mentira más, como tantas otras que has tejido a lo largo de los años. El rostro de Antonio se descompuso. El color huyó de su piel, dejándolo pálido y sudoroso. Su mirada se desvió, incapaz de sostenerme la mía. Verónica, a su lado, lo miró con furia contenida, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, me volví hacia ella. ¿Y tú, Verónica? Mi tono no se suavizó. Siempre tan preocupada por las apariencias, por el estatus. Tus gastos excesivos, tu incapacidad para vivir dentro de un presupuesto razonable, fueron el golpe final para las ya frágiles finanzas de Antonio. Mientras él estaba ocupado robando a su empresa, tú estabas ocupada dilapidando lo poco que quedaba. Creíste que con un sueldo alto podrías mantener tu fachada de opulencia, pero la realidad siempre alcanza, ¿verdad? Y ahora te encuentras en la ruina, buscando refugio en la mujer que, según tú, no era digna ni de un rincón en tu modesta casa. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, sofocante. Las máscaras se habían caído por completo. Antonio balbuceó. «Mamá, ¿cómo sabes todo eso?» Su voz era un hilo, débil y asustado. Sonreí una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Antonio, Verónica, subestimaron a la vieja Mari en cada paso del camino. Creísteis que mi partida era el final, no el comienzo. Mientras ustedes se hundían en sus propias mentiras y lujos efímeros, yo estaba construyendo algo. Y en ese proceso aprendí que la información es poder. Aprendí a tener una red, a estar atenta. Mis negocios me han puesto en contacto con muchas personas que, por casualidad, tienen conexiones en diversos ámbitos. Cuando uno tiene un imperio que proteger, no puede darse el lujo de la ingenuidad. No mencioné nombres, aunque Elena Rodríguez y hasta mi antigua amiga Nancy Martínez, quien por casualidad tenía una prima trabajando en el banco de Antonio, habían sido fuentes indirectas y anónimas que, con el tiempo, me habían confirmado mis sospechas. Mi éxito no solo me había dado dinero, sino ojos y oídos en lugares donde antes no tenía acceso. Había visto venir esto, no con malicia, sino con la fría lógica de la inevitabilidad. Sus problemas financieros no eran secretos para mí. Había monitoreado su situación desde la distancia, no para regodearme, sino para entender la magnitud de su caída y estar preparada para este momento, para cuando se atrevieran a llamar a mi puerta. Sabía que vendrían, continué, mi mirada abarcando a los 4, pero fijándose más tiempo en mis nietos. Sabía que, en su desesperación, me buscarían. Creísteis que la riqueza me haría olvidar, o que me haría blanda. Pensasteis que Mari González, la anciana viuda a la que echasteis a la calle, había muerto. Pero aquí estoy, más fuerte, más sabia, y más consciente de su verdadera naturaleza que nunca. Esta casa, esta fortuna, es el resultado de mi esfuerzo, de mi resiliencia. No es un refugio para aquellos que me despreciaron y ahora vienen a mendigar. Esta casa, esta fortuna, es el resultado de mi esfuerzo, de mi resiliencia. No es un refugio para aquellos que me despreciaron y ahora vienen a mendigar. Mis ojos,
que habían permanecido firmes en Antonio y Verónica, ahora se suavizaron ligeramente al posarse en Elena y Tomás. Estaban de pie, rígidos y silenciosos, absorbiendo cada palabra, sus jóvenes rostros una mezcla de confusión y creciente angustia. Sabía que esta parte sería la más difícil, pero la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía sentar las bases para cualquier futuro, si es que lo había. Elena, Tomás, comencé mi voz volviéndose más suave, aunque no menos firme. Recuerdo el día que me fui. Elena, tú preguntaste, abuela, ¿a dónde vas? Y tu padre te dijo que yo solo necesitaba un cambio de aires. Esa fue la primera de muchas mentiras que les contaron. Yo no me fui porque quisiera un cambio de aires. Sus padres me echaron. Me dijeron que era demasiado rígida, que los confundía. Me obligaron a irme, a buscarme la vida con $847 en el bolsillo y 2 maletas. No me fui. Me desecharon. A mí y a mis cosas, bajo la lluvia, sin un lugar a donde ir. La mirada de Elena se encontró con la mía. Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock e incredulidad. Tomás, el pequeño que se había aferrado a su hermana ese día, ahora miraba fijamente a sus padres, sus labios apretados en una línea fina. Antonio y Verónica permanecieron inmóviles, sus rostros tensos. El silencio de su negación era una confesión más clara que cualquier palabra. Pero esa no fue la única mentira, ni la única ocasión en que manipularon la verdad para sus propios fines. Continué, y me volví a Antonio. Él ya sabía lo que venía. Lo vi en sus ojos. Antonio, ¿recuerdas aquella vez hace unos 3 años cuando intentaste contactarme? Cuando me enviaste un mensaje de texto, buscando perdón, o quizás solo un poco de consuelo? Antonio se encogió. Un nudo se formó en su garganta. Verónica, por el contrario, reaccionó con una furia silenciosa, girándose para fulminarlo con la mirada. ¡Antonio!, siseó entre dientes. Una advertencia. Sí, Antonio, dije ignorando a Verónica. Lo recuerdo. Y no solo yo. Tus hijos también deben saberlo. Les dijiste que yo no quería saber nada de ti, que había desaparecido. Pero la verdad es que intentaste disculparte. Un mensaje de texto tímido, preguntando si podíamos hablar. Yo estaba en un congreso de negocios en Chicago, conociendo a socios de franquicia, y pensé en responder. Pensé que tal vez, solo tal vez, habías cambiado. Pero Verónica interceptó el mensaje, borró mi contacto de tu teléfono y te hizo creer que yo había ignorado tu intento. Les ocultó a tus hijos que te habías acercado, y me ocultó a mí que seguías teniendo la conciencia que te reprochaba. Esta vez el golpe fue devastador. Antonio palideció aún más, su cabeza agachada con vergüenza. Elena soltó un pequeño jadeo, llevándose una mano a la boca. Tomás se separó un poco de sus padres, su expresión de una traición hiriente. Las miradas de mis nietos se alternaban entre Antonio, Verónica y yo, intentando asimilar el abismo de engaños que se abría a sus pies. Verónica, por su parte, parecía haber perdido toda su compostura. Su rostro se contorsionó en una mueca de desesperación y rabia. ¡Mentira! ¡Es una mentira! ¡Estás inventando todo esto para hacernos daño!, exclamó, su voz estridente. ¿Mentira, Verónica? Mi voz se alzó, pero seguía siendo controlada. Mis contactos, que me informaron de las fraudes de Antonio y de tus excesos, también me informaron de tus manejos. Créeme, no tengo necesidad de inventar. La verdad, a menudo, es mucho más impactante que cualquier ficción. Antonio levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas y un dolor profundo. Miró a sus hijos, luego a mí, y un rastro de la vieja sumisión que tanto le había inculcado a mi hijo se asomó por un instante. La Mary de antaño habría sentido piedad, la Mary que tenía delante a su hijo y su nuera, humillados y expuestos. Solo sentía la fría satisfacción de la justicia. La mujer sumisa que había limpiado sus platos y cuidado a sus hijos había muerto bajo la lluvia hace 6 años. En su lugar, había una Mary González que no se doblegaría, que no perdonaría ciegamente.
Esta Mari estaba de pie en su propia fortaleza, inquebrantable, mirando la ruina que ellos mismos habían forjado, y en ella no había ni una pizca de la vieja mujer. La mujer sumisa que había limpiado sus platos y cuidado a sus hijos había muerto bajo la lluvia hace 6 años. En su lugar, había una Mari González que no se doblegaría, que no perdonaría ciegamente. Esta Mari estaba de pie en su propia fortaleza, inquebrantable, mirando la ruina que ellos mismos habían forjado, y en ella no había ni una pizca de la vieja mujer. «Ah, sí, que no se equivoquen», dije, mi voz aún resonando con la calma helada de la autoridad recién descubierta. La Mari González que tienen delante ya no es la mujer débil, dependiente, que ustedes echaron a la calle. Esa mujer se quedó bajo la lluvia. Yo soy la Mari que, con mis propias manos y mi propia voluntad, construyó esta casa, este imperio, y esta casa, como mi vida, tiene sus reglas. Me volví por completo hacia Elena y Tomás. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de lágrimas no derramadas y una confusión dolorosa. Vi en ellos el reflejo de una inocencia quebrada, pero también una chispa de comprensión. «Mis amores», dije, y esta vez mi voz se suavizó apenas un poco, el único rastro de la abuela que siempre sería. «Sé que esto es difícil de escuchar. Sé que sus padres les han mentido y que esa verdad duele. Pero quiero que sepan una cosa. Ustedes son siempre bienvenidos en mi vida, en esta casa. No importa lo que pase entre sus padres y yo. Ustedes siempre tendrán un lugar aquí». Extendí una mano hacia ellos, un gesto de invitación silenciosa y amor incondicional. Pueden venir a visitarme cuando quieran, hablar conmigo cuando lo necesiten. Pueden quedarse los fines de semana, durante las vacaciones. Pero, y esto es importante, deben avisarme con antelación. Esta casa es mi hogar, mi santuario. No es un albergue para visitas inesperadas, ni un escape de las consecuencias de otros. Mis nietos asintieron lentamente, sus ojos aún vidriosos, pero una tenue luz de esperanza se encendió en sus rostros. Entendieron que, a pesar de la tormenta, su abuela no los había abandonado. Luego mi mirada regresó a Antonio y Verónica, la dureza volviendo a mis ojos. «Y en cuanto a ustedes», continué, mi voz volviéndose acerada una vez más, «la situación es muy diferente. No habrá mudanzas, no habrá caridad, no habrá un refugio fácil para su imprudencia y sus engaños». Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se hundiera en ellos. «Para que yo siquiera considere la posibilidad de tener una relación civilizada con ustedes en el futuro o cualquier tipo de ayuda, deberán cumplir con ciertas condiciones, y no serán fáciles». Antonio intentó protestar. «Pero mamá...» Lo interrumpí sin elevar la voz. «Primera condición. Enfrentarán la verdad. Les dirán a Elena y Tomás toda la verdad. Sobre por qué fui echada, sobre la mentira de tu disculpa, Antonio, sobre la verdad de tus fraudes y tus despidos. Toda la verdad. Sin rodeos, sin medias tintas, sin culparme a mí o a otros. Es el único camino hacia la redención, no solo para ustedes, sino para sus hijos». Verónica, con el rostro enrojecido, apretó los puños. «¡Jamás! No le haremos eso a nuestros hijos». «Ya lo hicieron», respondí con frialdad, «y la han seguido haciendo durante años. Pero ahora la verdad salió a la luz. La elección es de ustedes, decírselo a ustedes mismos, con las consecuencias que eso conlleve para su relación con ellos, o dejar que la descubran por sí mismos, y el daño será aún mayor. Yo ya hice mi parte al revelar sus engaños. Segunda condición. Estabilicen sus finanzas por su cuenta. No esperen que mi fortuna los rescate. Encuentren trabajo, hagan recortes drásticos, vivan dentro de sus posibilidades. Demuéstrame que son capaces de valerse por sí mismos, de reconstruir sus vidas desde la base, sin depender de mí ni de nadie más. Y esto tomará tiempo, mucho tiempo. Y tercera y última condición. Demuéstrame un cambio genuino, no con palabras,
sino con acciones. Un cambio en su carácter, en su honestidad, en su respeto por los demás. Esto significa un proceso largo de reflexión y de trabajo personal. No busquen mi perdón hasta que se lo hayan ganado de verdad, no solo de mí, sino de ustedes mismos y sobre todo, de sus hijos. Me acerqué un paso, mi voz un susurro cargado de acero. Hasta entonces, Antonio y Verónica no son bienvenidos en esta propiedad. Si intentan regresar sin una invitación explícita de mi parte, o si intentan acercarse a mis nietos de forma inapropiada o manipuladora, no dudaré en llamar a la policía. Consideraré cualquier visita no autorizada como allanamiento de morada y tomaré las medidas legales que sean necesarias. He trabajado demasiado duro para construir esta vida, este santuario, para permitir que se contamine con su toxicidad una vez más. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, roto solo por el suspiro contenido de Elena. Antonio y Verónica me miraron, sus rostros una mezcla de incredulidad, humillación y una rabia impotente. La Mari que ellos habían conocido, la que podrían haber explotado, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer inquebrantable, una empresaria que protegía lo suyo con la misma tenacidad con la que había cultivado cada una de sus plantas. Había puesto mis límites, y esta vez no habría vuelta atrás. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, roto solo por el suspiro contenido de Elena. Antonio y Verónica me miraron, sus rostros una mezcla de incredulidad, humillación y una rabia impotente. La Mari que ellos habían conocido, la que podrían haber explotado, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer inquebrantable, una empresaria que protegía lo suyo con la misma tenacidad con la que había cultivado cada una de sus plantas. Había puesto mis límites, y esta vez no habría vuelta atrás. Antonio fue el primero en reaccionar, no con una súplica, sino con un murmullo de desesperación. Esto es increíble, mamá. Después de todo lo que te he... Su voz se apagó, incapaz de articular la acusación que quería lanzarme. Verónica, sus ojos todavía ardientes de rabia contenida, tiró de su brazo. Vámonos, Antonio, no hay nada que hacer aquí. Era una declaración de derrota, una admisión de que sus juegos habían terminado. No intentaron un adiós a los niños ni una última excusa. La humillación era demasiado grande, el peso de sus mentiras demasiado aplastante. Dándose la vuelta, se dirigieron hacia la puerta principal, sus pasos pesados y lentos, como si cada zancada les doliera. No les cerré la puerta, simplemente los observé irse, cada movimiento un eco de su propia ruina. Sus ilusiones, sus pretensiones, se hicieron añicos ante mis ojos, no por mi mano, sino por la verdad. El eco de la puerta cerrándose detrás de ellos fue un sonido final, un punto y aparte. Me volví hacia mis nietos. Elena y Tomás seguían de pie en el vestíbulo, los ojos fijos en el lugar donde sus padres habían estado. Sus jóvenes rostros estaban marcados por una confusión y un dolor que me conmovieron profundamente, a pesar de mi recién descubierta firmeza. Quería abrazarlos, consolarlos, pero sabía que primero necesitaban procesar lo que acababan de escuchar. «Abuela», comenzó Elena, su voz apenas un susurro, sus ojos buscando los míos. «Todo lo que dijiste es verdad». Asentí con suavidad. «Cada palabra, mi amor. Ojalá no fuera así, pero la verdad es a menudo dolorosa». Thomas, que siempre había sido más reservado, levantó la vista, sus ojos azules, tan parecidos a los de mi esposo, llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué nos mintieron tanto? Me acerqué a ellos, esta vez permitiéndome un gesto de ternura. Puse una mano en el hombro de Elena y la otra en el de Tomás. A veces, las personas mienten para protegerse a sí mismas, para evitar las consecuencias de sus acciones. Otras veces, para manipular, para que otros hagan lo que ellos quieren. No lo sé con certeza, mis amores. Solo sé que, a veces, la verdad es lo único que nos libera. Elena se sentó en el escalón más bajo de la gran escalera, su mirada perdida en el vacío. No puedo creerlo.
Papá dijo que te habías ido porque querías viajar, que no querías estar con nosotros. Y mamá dijo que eras demasiado vieja para entender nuestras vidas, añadió Tomás, su voz temblorosa. El nudo en mi garganta era real, pero lo controlé. Esta no era una victoria, sino una sanación, una oportunidad para ellos de ver la realidad. Sus padres cometieron muchos errores, y eso los ha llevado a una situación difícil. Pero eso no significa que ustedes tengan que llevar la carga de sus errores. Su valor no depende de sus padres. Ustedes son personas maravillosas, inteligentes y fuertes. Miré de nuevo a Elena. Recuerda, Elena, el día que me fui. Te preguntaste a dónde iba. Ahora sabes que no me fui de su lado por elección propia. Ella asintió, las lágrimas empezando a caer libremente por sus mejillas. Tomás, al ver a su hermana llorar, se acercó a ella y la abrazó. Era un pequeño gesto, pero me dio esperanza. El dolor era real, pero también lo era el inicio de la verdad, la base para una relación genuina. Nos quedamos así por un largo rato, yo sentada en el escalón superior, ellos abajo, en silencio. Luego, Elena levantó la cabeza. Abuela, ¿podemos hablar de todo esto contigo? ¿De verdad podemos venir cuando queramos? Sí, mis amores, respondí, mi voz ahora llena de una calidez que me permitía expresar. Siempre. Esta es su abuela, y esta es su casa. Mi puerta siempre estará abierta para ustedes, bajo las condiciones que les dije. Verlos allí, vulnerables pero dispuestos a escuchar, me llenó de una profunda satisfacción. No era la satisfacción amarga de la venganza, sino la serenidad de la justicia. La justicia de que la verdad, finalmente, había salido a la luz, no solo para Antonio y Verónica, sino, y más importante aún, para mis nietos. Era la autoafirmación de que mi valor no había desaparecido, sino que había crecido y se había fortalecido a través de la adversidad. Ya no era la Mari a la que se podía pisotear, la que se dejaba silenciar. Era la matriarca, la que protegía a los suyos, la que defendía la verdad. El ciclo de abuso, de manipulación, de desprecio, había terminado. Se había roto, no con un estruendo, sino con la tranquila declaración de mis límites y la exposición de la verdad. La pesada manta de años de silencio y humillación se había levantado de mis hombros. Miré a Elena y Tomás, y en sus ojos vi no solo dolor, sino también la promesa de un nuevo comienzo, de una relación que podríamos reconstruir ladrillo a ladrillo, flor a flor, con honestidad y amor. El pasado estaba en su lugar, y mi futuro, lleno de la posibilidad de un verdadero renacimiento familiar, se extendía ante mí, tan vibrante y lleno de vida como las plantas que había salvado. Mientras observaba a Elena y Tomás sentados en los escalones de mi gran vestíbulo, sus jóvenes rostros todavía marcados por el dolor, pero con una nueva apertura, sentí una profunda calma invadirme. La escena del cierre de la puerta detrás de Antonio y Verónica no había sido el fin, sino una revelación, un punto de inflexión. Había pasado tanto tiempo sintiéndome a la deriva, buscando un lugar donde encajar, donde ser valorada. Y ahora, aquí, en esta casa que era el epítome de todo lo que me habían negado, comprendía que mi abandono no había sido una maldición, sino la oportunidad más grande de mi vida. No era la venganza lo que me llenaba el alma, aunque la imagen de sus rostros humillados trajera una punzada de fría satisfacción. No, era algo mucho más profundo. Era la afirmación de mi propio valor, el descubrimiento de un propósito que iba más allá de mi existencia. Me habían arrojado a la calle, creyendo que era un desecho, una anciana sin utilidad, fácil de olvidar. Pero ellos no sabían que, al hacerlo, me habían liberado, me habían empujado a un viaje en el que descubrí la Mari González que siempre estuvo ahí, pero que había estado oculta bajo las capas de las expectativas ajenas y los sacrificios por otros. Mi historia no era un relato de revancha, sino de renacimiento, de la obstinada voluntad de una mujer por encontrar su lugar en el mundo, por sus propios medios. La mansión Harrison no era solo una casa, era el testimonio tangible de esa transformación. Cada mañana, al despertar con el sol inundando mi habitación,
o al pasear por el jardín impecable, sentía una serenidad que nunca antes había conocido. El silencio, roto solo por el canto de los pájaros o el suave murmullo de la fuente, era un bálsamo para el alma. Ya no había el ruido constante del motel, ni el olor persistente a pizza del estudio de una habitación. Había espacio, aire, belleza. Me permitía pequeños lujos, como un café recién molido en la terraza o leer en la biblioteca personal, lujos que no eran excesos, sino celebraciones de una vida ganada. Disfrutaba de la abundancia, no por lo que significaba en términos de estatus, sino por la paz y la libertad que ofrecía. Finalmente estaba donde pertenecía, no por nacimiento, ni por matrimonio, ni por la gracia de otros. Estaba aquí porque mis manos, mis esfuerzos, mi espíritu indomable me habían traído hasta este lugar. Esta era mi fortaleza, mi santuario, el hogar que yo, Mari González, había construido desde las ruinas de una traición. La felicidad no era un concepto efímero, era una constante, una profunda sensación de paz interior. Y renacer verde. Cada planta que había salvado, cada franquicia que se abría, cada historia de éxito de nuestros socios, era un reflejo de mi propio viaje. El lema, porque todo merece una segunda oportunidad, no era solo para las plantas, era para mí. Fui la planta descartada, la que parecía muerta, pero que con el cuidado adecuado, la tierra fértil de la adversidad y la luz de mi propia determinación, floreció con una vitalidad que nadie esperaba. Mi vida era la prueba viviente de que, a veces, ser abandonado no significa ser inútil, sino que es la oportunidad perfecta para descubrir el verdadero valor que uno lleva dentro. Y ahora, con mis nietos a mi lado, comenzando a tejer un nuevo tapiz de relaciones basadas en la verdad y el amor, el futuro se extendía ante mí, tan vibrante y lleno de posibilidades como un jardín en plena primavera.